Muy buen día, nuevamente bienvenidos a esta tercera sesión de Introducción a la Manufactura Aditiva. Vamos a continuar con respecto a lo que platicábamos en la sesión anterior, que me adelanté un poco acerca de las ventajas que presenta esta técnica. Y pues bueno, aquí tenemos algunas de ellas, no son todas, pueden haber muchas más. Y una de ellas es lo que precisamente les platicaba yo en el ejemplo de la sesión anterior, de que hay geometrías imposibles que se pueden hacer por esta técnica que por manufactura convencional no se podrían, o que se pueden realizar esas mismas geometrías con el menor número de partes. Les decía yo la vez pasada, de piezas que tienen subensambles de 300 componentes y que por manufactura aditiva pueden ser fabricadas en una sola pieza. O sea, eso representa una gran ventaja con respecto al proceso de manufactura convencional. Y por ejemplo, aquí lo vemos en las fotografías, en las imágenes de la diapositiva. Estas geometrías, por lo menos estas dos, de principio, por manufactura sustractiva, creo que no serían posibles realizarlas. Ni que hablar tal vez de esta, que es tiene una forma de álabes de turbina, y que tal vez sería pues imposible realizar esa geometría por procesos de arranque de viruta. Una de las grandes ventajas que presenta esta técnica es que, bueno, se reducen los pasos de fabricación. Vuelvo a tomar el ejemplo de la pieza de más de 300 subensambles, y que pues, por esta técnica a lo mejor se va a tardar 2-3 días en imprimirse, pero que ya no va a ser necesario ningún otro proceso adicional de unión o de armado de esos subensambles. Una de las ventajas muy importantes en la industria aeronáutica y aeroespacial es que se pueden fabricar piezas con un menor peso. ¿A qué lleva eso? Bueno, que disminuir el peso en cierta cantidad pues les ahorra miles de dólares en combustible. Y eso es una gran ventaja. O sea, a lo mejor es costosa, pero a largo plazo pues es redituable. Otra ventaja es la flexibilidad de manufactura de cada pieza. Les decía yo en el ejemplo de la geometría de la geometría de una pieza con una oquedad al centro. Les decía yo que por las otras técnicas, por la de moldeo, por ejemplo, para modificar la pieza tendrías que volver a hacer un molde nuevamente. Para fabricarlo por manufactura sustractiva, bueno, tal vez cambiar el método de manufactura, si es que se pudiera fabricar. Pero por manufactura aditiva, nosotros únicamente tenemos que hacer un cambio al diseño, un cambio en la programación, y la pieza se puede modificar sin más complejidad. Y ya por último, bueno, tendríamos lo que es la mejora de las propiedades mecánicas. A veces al fabricar productos de una sola pieza, pues con ese hecho ya mejora las propiedades de este material. Además, que por esta técnica se pueden utilizar diferentes materiales, es decir, podemos empezar una pieza con una aleación metálica, después adicionarle un cerámico y nuevamente un metal, y ponerle una otra parte de plástica, no sé, un polímero. Entonces eso va haciendo que
que la flexibilidad que tiene pues sea una gran ventaja con respecto a las demás técnicas. Sin embargo, bueno, pues no todo es color de rosa y también existen pues ciertas desventajas, ¿no? Y algunas de ellas es lo que hablábamos en presentación pasada, que se requiere el uso de sí, el uso de soportes que son necesarios y que a lo mejor es la desventaja es que se tienen que eliminar. A lo mejor cuando se hablan de piezas poliméricas pues no hay problema porque hay soportes que se pueden fabricar soportes que son solubles en agua y que únicamente es introducir la pieza ya terminada, la sumerges en agua y se desvanecen. Pero por ejemplo vamos a hablar de piezas que son metálicas y que los soportes pues son metálicos también y que la única manera de eliminarlos pues es utilizando alguna máquina abrasiva o alguna máquina que permita cortar esos soportes. Esa es una de las desventajas que tengas la pieza y que tengas que eliminar ese tipo de soportes. Otra de ellas pues hablábamos que es la anisotropía y hablábamos al respecto de qué es que es esa pieza, ese componente va a tener diferentes propiedades en diferentes puntos, a pesar de ser el mismo material en toda la geometría. Que a veces la otra es que a veces es necesario realizar un postprocesamiento. Y también lo comentábamos en la sesión anterior. A lo mejor es una pieza que es metálica y que nosotros necesitamos que tenga ciertas propiedades mecánicas, pero que cuando nosotros la fabricamos por manufactura aditiva, pues hubo acumulación de esfuerzos por las altas temperaturas que se manejan, y lo que nosotros tenemos que hacer pues es someterla a un tratamiento térmico para disminuir esas tensiones internas y que nuestra pieza no vaya a fallar porque la vayamos a someter a algún tipo de fatiga o de sobrecarga, ¿no? Otro de las desventajas es que es menos rentable a mayores volúmenes. Por ejemplo, en la inyección de plástico, por ejemplo, o en la manufactura sustractiva, que en equipos ya totalmente automatizados donde a veces ya no se requiere la mano al hombre como intermediario para el suministro de material, que son procesos que los hacen pues rapidísimo, ¿no? Ya nada más van cambiando y se va inyectando material o se va suministrando, se hace y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos se hacen 2 o 3 piezas. Esto no se puede hacer con manufactura aditiva. Esto es más o sea, es un proceso que es mucho más tardado. A veces alguna impresión de alguna pieza, de algún producto, pues te puede llevar desde media hora hasta días y dependiendo de la complejidad de la pieza y dependiendo del material que se va a utilizar y también dependiendo del acabado. Entonces es una de las desventajas todavía que existen, que no se puede producir productos en volumen, y es una de las preguntas que les hacía yo en la primera sesión, con respecto de que si la manufactura aditiva permitía la producción en volumen de diferentes piezas, y pues la respuesta es al día de hoy pues no. Es más, sí ha mejorado notoriamente, sí se pueden hacer pues cierta cantidad, sobre todo en cama de polvos, pero todavía sigue siendo
sigue teniendo esa pequeña desventaja con respecto a los demás a los demás procesos de manufactura. En este caso, pues otra desventaja es que existe la necesidad de contar con un diseño. Si no tienes el diseño, pues no puedes modelar, no puedes pasarlo al slicer y no puedes generar el código G para poder para poder fabricar esta pieza. Entonces, forzosamente es necesario un diseño 3D. Otra desventaja, pues podría ser que la precisión y la tolerancia, pues todavía son limitadas. Sin embargo, pues ya dependiendo del tipo de material, esto se puede minimizar, pero aún sigue siendo pues digamos que una desventaja. Otra, pues es la falta de conocimiento y experiencia de los trabajadores, pues es una técnica que no es muy reciente, como lo comentaba yo. Sin embargo, pues no, por el costo de los equipos y todo eso, no cualquiera puede no cualquiera puede implementar un proceso de manufactura aditiva, sobre todo hablando de productos metálicos. Entonces, pues ese desconocimiento hace que tengas, que no haya trabajadores con la experiencia necesaria para utilizar esa técnica. Aunado a que, pues, tal vez no está aquí, pero otra desventaja que podría haber es el costo de los equipos. Son relativamente altos. Y les digo yo, si hablamos de una tecnología en la cual se utilizan pues materiales metálicos, a lo mejor una impresora de polímeros, ahí los costos pues son un poco bajos dependiendo del equipo que se quiera, pero hay a lo mejor hasta desde 5,000 pesos, si ustedes pueden verificarlo. Pero ya para aplicaciones industriales, pues obviamente se requiere algo mucho más complejo, y con respecto a eso, pues los costos aumentan. Y finalmente que es una técnica que para realizar productos simples, pues el costo de fabricación aumenta. Entonces, pues como verán, como toda técnica, como todo proceso, existen ciertas ventajas, pero también vienen algunas desventajas, que obviamente les decía yo, si su giro es la industria aeroespacial o médico, biomédico, pues digamos que se compensa el costo de fabricación de una de estas piezas con respecto de muchas de las desventajas que existen. Finalmente vamos a pasar a lo que son las aplicaciones. En el área industrial, pues hay muchos productos que ya son fabricados a partir de manufactura aditiva. Tal vez hasta han escuchado aquellas noticias en las cuales ha habido fabricación de comida por manufactura aditiva, fabricación de casas, de casas por manufactura aditiva. Y como les decía yo, pues actualmente está cobrando pues mucho auge por las ventajas que se presentan al usar esta técnica. Además de las industriales, pues en la industria automotriz tenemos una gran cantidad de componentes que son fabricados sobre todo para autos de lujo, autos de carreras, que el costo de fabricación pues, tal vez sea alto, pero que se pueden realizar por los precios que se manejan en algunos de estos vehículos. No estoy diciendo que
que se estén ya fabricando piezas por manufactura aditiva para autos comerciales, porque pues simplemente eso hace que se encarezcan los automóviles, los productos y pues que todavía estén todavía más lejos de poder adquirir unos. En la industria médica pues ha revolucionado muchísimo que se pueda fabricar biomateriales, que ya se habló un poco de esto, a través de procesos de manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque cuando se fabrican a partir de esto, lo que hacen es reducir peso, aumentar su resistencia mecánica y algo muy importante, que es personalizar el implante que va a ser utilizado. Generalmente, por ejemplo, hablemos de las prótesis de cadera. Generalmente, pues cuando alguna persona requiere algún implante de cadera, pues vienen en medidas que son comerciales. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues, durante la operación tratan de adaptar ese implante a la estructura ósea del paciente, y sin embargo pues por ello puede presentar ciertas fallas mecánicas y en algún momento o fracturarse la pieza o fracturar el hueso, y eso pues complica la calidad de vida del usuario, del paciente. Sin embargo, con la manufactura aditiva, a partir de tomografías y de la generación del diseño en 3D, pues se puede optimizar esa geometría y adaptarla a la morfología de los huesos del paciente. Lo mismo pasaría con los dientes, ¿no? Con implantes podrían hacerse específicamente como es la forma del paciente. Entonces, en la industria médica también ha cobrado pues mucho auge. Se está volteando mucho a lo que es la manufactura aditiva en la fabricación de estos productos, porque les decía yo, pues se adaptan totalmente a las condiciones del paciente. Se reduce el peso, se mejora la resistencia, y eso hace que pues la calidad de vida de ese paciente pues sea mucho mejor. Y en la aeronáutica y aeroespacial es mucho más importante por lo que les comentaba yo anteriormente. La fabricación de piezas que ya no se requieren ensambles, pues es una gran ventaja. Además de que se pueden fabricar piezas con menor peso, y eso les reduce en gran cantidad de los costos por combustible, o piezas que se fabrican a partir de aleaciones especiales con una geometría pues compleja, que hacen que tenga verdaderas ventajas o sea, todo tiene que ver en cuanto a costos, en cuanto a ahorro de combustible o en resistencia de las piezas, durabilidad. Y por eso en la industria aeronáutica y aeroespacial también ha tenido mucha importancia esta técnica. De hecho, es en donde se utiliza en gran medida para precisamente eso, disminuir pesos, aumentar resistencia, aumentar vida útil, y esto genera beneficios económicos en cuanto a durabilidad, en cuanto a avances para esta industria. Y pues algunos otros sectores tal vez hasta han visto que ya se imprimen algunas suelas de algunos zapatos deportivos, y todo esto también, bueno, hace que personalicen, que el cliente personalice sus
su diseño y que se adapte totalmente, sean totalmente ergonómicos a lo que él necesita y se pueden imprimir muy fácilmente. Entonces, como verán, la manufactura aditiva, pues, en años recientes está avanzando, se está reduciendo esa brecha entre la tecnología de aplicación, los costos, y por eso, pues, recientemente está cobrando esa importancia que cuando inició, pues no nadie la volteaba a ver. Y ya para concluir, vamos a hablar acerca de, bueno, la impresión 3D, que es lo que ustedes van a realizar. Porque yo hablé de manera muy general de la manufactura aditiva como muchas técnicas. Entonces, en impresión 3D ustedes lo que van a ver es realizar un diseño y seguir toda la metodología que ya vimos anteriormente e imprimir esa geometría o ese producto que ustedes diseñaron, y van a poder ver las diferencias de acuerdo a los parámetros que ustedes hayan establecido. Si decidieron reducir o aumentar la velocidad de impresión, reducir o aumentar el espesor de la capa, la temperatura, o sea, todo eso les va a generar una pieza con ciertas características. Y les decía yo, pues eso es muy importante porque con base a ello, pues se define la utilidad, la durabilidad de esa pieza. Las aplicaciones de esta, bueno, les decía yo, pues vamos a tener un producto, pero algo muy importante es que pueden, no sé, si quisieran mandar a hacer algún producto que, que no pueden, que su proceso de fabricación sería muy costoso, pero que ustedes necesitan medir el desempeño mecánico, no sé, a lo mejor su estética, la forma, la geometría. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pues muy sencillo, esa pieza, ese producto que ustedes quisieran, pues lo diseñan, lo imprimen, lo hacen mediante un prototipado y van a tener palpable esa pieza. Digamos que a lo mejor ese producto pues va a ser metálico, sin embargo ustedes lo pueden imprimir a base de polímero. ¿Y para qué? Bueno, les decía yo, pueden medir la ergonomía, pueden ver el diseño, estéticamente cómo podría verse, si requiere algún cambio, porque realizar una pieza como tal implicaría muchos costos, y con esto solventarías esa parte. Podrías validar ese producto antes de fabricarlo, antes de meterlo a proceso. Podrías ver lo que les decía yo, palpar, probar el producto antes de, aunque fuera un producto totalmente de un material totalmente diferente. Cuando haces un prototipado, pues lo tienes, lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes sentir, y puedes decir, bueno, estéticamente no me gusta esto, lo modifico. Lo modificas, lo vuelves a imprimir, y en esa prueba de error, pues no es tan costoso como si ya fabricaras como tal el producto final, y cada una pues te saldría mucho más caro que hacerlo por prototipado. Entonces, esta es una de las grandes aplicaciones de lo que es la impresión 3D. Y bueno, al igual que en lo anterior, pues ¿dónde se utiliza? Pues en muchas áreas se utiliza esta técnica. Y les decía yo, pues pueden hacer un prototipado, pueden realizar infinidad de productos, de piezas,
partes plásticas obviamente, para pues poder verlas, poder utilizarlas, y que finalmente pues es lo que ustedes van a poder, o lo que se pretende realizar con este proyecto, que ustedes con toda esta información que ya tienen, con todos los pasos, con todo lo que ya hemos platicado conmigo y con todos los demás con todos los demás compañeros, pues ustedes puedan decidir qué fabricar, qué parámetros tomar, cómo hacerlo, y que finalmente eso que ustedes imaginaron o ustedes pensaron lo puedan convertir a algo físico y poder palparlo. Entonces eso es lo que se busca dentro de las aplicaciones de todo esto que estamos viendo. Y bueno, hasta aquí espero que esta pequeña plática pues les haya servido de algo, que haya ampliado un poquito su panorama, que sepan ahora qué es lo que es la manufactura aditiva, cuál es la importancia, cómo se hace, y vamos a continuar con las diferentes técnicas que existen. Yo platiqué de manera muy general, mencionando algunas, pero mi compañero el doctor John Edison les va a ampliar un poquito más sobre cada una de las técnicas. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.